Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a viernes 3 de mayo, cómo pasa el tiempo, y hoy toca ver Grupo San José, Horizon Genomics, Fluidra, Faes Pharma, que hace un montón de semanas que no la traigo, Aedas Home, pasa lo mismo, muchísimo tiempo. Vamos a ver a dónde nos ha llevado ese diamante que se estaba formando a precios súper interesantes. Coca-Cola, la versión americana, Tesla, IAG y Farmamar, que ha sacado el otro día un OIR que hay que comentar porque es muy interesante también. Bueno, pues si has llegado hasta aquí y te ha gustado lo que has visto, por lo menos las acciones que traemos, pues te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Y si quieres agradecer el trabajo con un like, yo te doy las gracias. Bueno, pues vamos a empezar ya con el Grupo San José, donde así remontando un poquito lo que ha sucedido, bueno, vamos a recordar que estaba haciendo una triangulación simétrica después de presentar unos resultados anuales fantásticos y estupendos, donde es una empresa pequeñita, pero sus fundamentales están años luz por encima de la capitalización de la empresa. Esta empresa no es que esté barata, está hiper barata. Si capitalizase el doble, si estuviese en 8 euros por acción, podríamos incluso afirmar que está barata. Fijaos lo que estamos diciendo, ¿eh? O sea que está hiper barata. También hay que recordar que yo siempre he dicho lo mismo. Dice, esta empresa es para comprarla por debajo de los 3,5 euros. Que ha tocado en varias ocasiones. La llevo trayendo un montón en el canal y siempre os he dicho, cada vez que baje de 3,50 euros es una compra segura, sí o sí. Hay que estar invertido en el Grupo San José. ¡Pum! Simplemente por lo barato que está, los fundamentales que tiene, el crecimiento, por ejemplo, en beneficio que ha tenido en este último año 2023. A ver qué nos depara dentro de poco los resultados del primer trimestre del 2024 y además el dividendo que ha crecido, ya no son 10 céntimos, sino pasan a ser 15. En neto, aquí aparece en neto, ya son 0,122. Bueno, pues es todo muy, muy curioso. Recuerdo una vez más que aunque estuviese el doble de precio, seguiría estando barata. Fijaros que después de esta triangulación simétrica muy bonita, después de, digerir esos resultados tan buenos, que tuvo un comportamiento explosivo en aquel momento, pero luego, bueno, pues se sentó un poquito el precio, rompió por arriba tímidamente, muy tímidamente, con 1 y 2 throwback, y bueno, pues está definiendo un canal de medio plazo muy, muy interesante. Fijaros que el precio también respeta bastante bien el canal y además se mueve entre el 75 y el 25% del canal, que es algo muy chulo de ver. Las medias, poco más que decir. Están las 4 mirando hacia arriba, paralelas a más no poder, con una separación homogénea casi perfecta. Bueno, pues está todo estupendo. Permitidme que quite este indicador porque la verdad que es muy útil, pero a veces te marea bastante la vista. Casi nunca lo traigo para los vídeos porque es muy mareante. Cada vez que muevo las velas, pues nos va cambiando el volumen relativo con respecto al precio, ¿verdad? Bueno, pues poco más que decir. Todo indica que esto va a ser de largo plazo. Es una acción extremadamente lenta, yo siempre lo he dicho, es extremadamente lenta, pero todo apunta a que quiere atacar la zona de los 4,26, que es el máximo anterior. Y como tenemos los resultados muy cerquita, fijaros que son el 9 de mayo, la semana que viene, bueno, pues vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Si bate las previsiones, si bate el primer trimestre del 2023, este lo supera el del 2023, bueno, pues podemos entonces imaginar que podríamos estar ya hablando de un año de beneficio récord. Pues intentar sacar unos 25-26 millones de euros de beneficio. Bueno, todo esto es hablar por hablar, ¿eh? Entonces sí estamos seguros que no es que esté hiper barata, está auténticamente regalada. Uno de los indicadores que más partido podemos sacar en esta acción es el VPVR, que es el indicador, bueno, pues se llama Volume Profile Visible in Range, ¿vale? Que simplemente, bueno, pues nos muestra el volumen negociado en cada rango de precios, ¿verdad? Lo que pasa que sale solo lo que tenemos marcado en pantalla, ¿ves? Ya se ha reseteado y solo marca lo que tenemos marcado en pantalla. Muy interesante. Yo me voy, por ejemplo, aquí al año 2023, y que es donde lo tenemos más o menos, 2022-2023. Amodorro así un poquito el precio y esperamos a que resete el gráfico. Ahí lo tenemos. Y fijaros qué curioso. Este indicador lo que nos indica es la cantidad de negociación, de intercambio de acciones por cada zona con respecto al precio, ¿verdad? Y siempre se forman estas especies de islas, estos picos, estas montañas, que nos indica que hay mucha actividad. ¿Dónde ha habido muchísima actividad? En compra. Fijaros, estamos hablando siempre por debajo de los 3,50 euros. Por eso siempre os decía, cada vez
que, porque todo esto viene del historial de atrás, cada vez que alcancemos los 3,50 € por debajo, si podemos acercarnos a 3,25 mejor todavía, si puede ser, lógicamente. Fijaros que aquí a finales de 2022, que ya traíamos la acción desde atrás, tocó los 3,17, unos precios estupendos. Cualquier precio por debajo de 3,50 € es compra segura sí o sí. Y podríamos tener dos estrategias: ser más miedosos y cada vez que ascienda hasta la zona de los 4 € vender, o por encima de los 4 € vender, o almacenar acciones. Vamos comprando acciones, simplemente cobramos 10 céntimos de dividendo, que no está mal, no es un dividendo extraordinario y maravilloso, pero esta acción tiene mucho potencial si todo va bien. Simplemente por fundamentales ya vemos que es que está ganando dinero, capitaliza menos que el dinero que tiene en caja, tiene una deuda muy pequeña con respecto al dinero de caja. Bueno, pues está hiper barata, ¿no? Cualquiera de las dos estrategias es estupenda y maravillosa. ¿Por qué decimos a los 4 € o por encima de los 4 €? Porque fijaros dónde está la siguiente montañita, en la zona de los 4 €. Es decir, que hay mucho volumen de negociación en esta zona. Y como vemos en los últimos años, esa zona ha servido como freno para la cotización. Si vosotros buscáis un precio medio, pues lógicamente nos va a salir en torno a los 4 €. Pero también hay zonas de unas montañitas aquí. Fijaros la última vez que subió hasta los 8 €, que no hace tanto, estamos hablando del 2021, más o menos en la zona de finales de 2021, y allá por el 2019, justo antes de la pandemia, pues fue a buscar los 9 €, 8 y pico euros por acción. Casi rozó los 9, porque en aquel momento, bueno, pues tener en cuenta que el precio se ha descontado mucho el dividendo. Si nosotros buscamos este gráfico, que es el histórico de los últimos 4 años, 5 años como mucho, que es algo muy interesante siempre en bolsa, buscar el histórico de los últimos 5 años, tanto en PER y demás, vemos que el precio se mantiene en torno a los 3,50 € como mayor volumen de negociación, lo cual nos indica que en los últimos 5 años ha sido un precio estupendo y maravilloso de compra. Luego tenemos un pequeño pico en torno a los 4 €, en este caso este pico, como hay más datos por analizar, nos ha subido un poquito hasta 4,04. Quiere decir que hay mucha gente miedosa que ha salido a ese precio, pero luego también nos indica que se ha distribuido muchísimo en la zona de los 6,26 €. Fijaros dónde se ha vendido mucho, aquí, y además a partir de la zona de los 7,12, que ha sido, bueno, pues una zona de venta terrible, ¿vale? Aquí es donde ha distribuido muchísimo las manos fuertes, los que controlan el precio. Esta subida tan terrible, pues empezaron a colocar muchísimas acciones en torno a 7,15 €, 7,10 € y de ahí para arriba. Dejaron caer la acción y volvieron a comprar otra vez en los 3,50 €. Con lo cual está claro que 3,50 € es un precio de compra estupendo. No sé si lo vamos a volver a ver, no tengo ni idea. Yo no sé lo que va a pasar en los próximos meses con el Grupo San José, pero lo único que puedo decir que es de las empresas más baratas que conozco, sin duda alguna. Esperemos que todo sean buenas noticias. Ya falta poco para los resultados, simplemente toca esperar. Por contrapartida está Horizon Genomics. No es una empresa hiper barata, ¿vale? No es una empresa hiper barata, no tiene los fundamentales que tiene el Grupo San José, y es más, bueno, está a puntito de presentar los fundamentales. Y es una empresa que o gana muy poquito dinero, estamos hablando de unos pocos cientos de miles de euros, o pierde unos pocos cientos de miles de euros. Acaba de obtener otra patente, bueno, tenemos noticias de algún que otro medicamento, y estamos a espera de que haya un boom. Si nosotros reseteamos el gráfico, permitidme que lo resete. Ahí está. Bueno, al resetearlo, lo que me ha hecho es que me ha puesto el indicador VPR que dejamos aquí activo en el Grupo San José. Vamos a ponerlo así y vamos a poner el MAC. Convergencia y divergencia de las medias móviles, ahí lo tenemos, y así ya por lo menos no nos va a molestar demasiado. Bueno, pues es una acción que es muy interesante, muy recomendable por debajo de compra por debajo de los 2 €. Lo que pasa que una vez identificada esta cuña alcista que apunta hacia abajo, pues esa recomendación de comprar por debajo de los 2 € va bajando cada vez más. Pasamos de los 2 € a 1,90 € y ahora actualmente pues estamos rozando 1,80 €. ¿De acuerdo? Aquí podemos seguir exactamente la misma estrategia. Comprar, por ejemplo, a 1,90 €, a 1,80 €, a 1,70 € y esperar. Si no tenemos prisa, nosotros esperamos. ¿Cuándo vender? Pues simplemente lo único que hay que hacer es observar el gráfico de larga duración de 4, 5, 6 años y vemos claramente que el precio de venta pues estaría en torno a los 4 € para arriba.
lo más cercano posible a 4,50 €, pero ahí ya no lo estamos jugando mucho, porque es posible que la toque 4,50 € y esté simplemente un minuto y después se desplome. Hay que tener cuidado con estas circunstancias. No nos quedemos con los precios máximos de venta, que serían 5,18, 4,90, 4,75. Vamos a intentar asegurar también la venta, aunque luego se nos quede cara de tontos y luego suba a 5,20, porque estamos hablando de una empresa de alto riesgo, muy pequeñita, con malos fundamentales, plana prácticamente en los fundamentales, sin crecimiento, y con lo cual nos podemos llevar un chasco si pensamos que vamos a quintuplicar o sextuplicar la capitalización de esta empresa por muy buenas noticias que tengamos. Finalizó un estudio de fase 2, quedaría por abrir un estudio de fase 3, posiblemente luego tenga que abrir otro estudio de fase 3. Esto lleva muchos años y por lo tanto quizás desde el punto de vista del inversor normal es mucho más recomendable y conseguir vivir más años, si cabe, intentando comprar lo más abajo posible, quizás cuando toque 1,80 € una pequeña entrada, y luego pues si lo pierde ir a buscar la zona de 1,65 € como otra pequeña entrada y vender rápidamente cuando esté por encima de los 2 euros, 2,05 €, 2,10 €, 2,15 € en el momento en el que toque esta zona de aquí, y volver a repetir las veces que haga falta. Eso aporta bastante capital a las inversiones y no hace falta que estemos aquí 4, 3, 5 años esperando a que salgan los planes bien de los medicamentos para ver si subimos a los 4,50 €. No tiene ningún sentido desaprovechar todas estas ocasiones por aprovechar una sola, que puede ser o no que suceda pues dentro de 3, 4 a 5 años, no lo sé. De todas formas, tampoco es mala estrategia, si sale bien. Tampoco es mala estrategia. Pero quizás resulta bastante más apetecible esta que estoy comentando que no la primera. O sea que estamos ahora mismo en tierra de nadie, donde no es momento de comprar Horizon Genomics, sino tratar de esperar a 1,82 €, 1,80 € por ahí. Si los planes salen bien y se activa, por ejemplo, esta fase 3 para ese medicamento, bueno, pues podríamos ver un movimiento explosivo bastante interesante que nos podría llevar pues a la zona de los 2,80 €, 3 euros, 3,25 € y poco más, porque luego cuando se plantea la realidad es, sí, inicia una fase 3 que es muy prometedora, que está muy bien, pero es como todo, una fase 3 de larga duración que puede durar 1 año y medio, 2 años o 3 años o lo que dure, que no tengo ni pajotera idea. Y luego pues viene, ¡pum!, el desplome de la acción. Así que hay que tener mucho cuidado. Lo digo porque me ha preguntado varios miembros del canal si 1,90 € es un buen precio de compra para larga duración. Y como he dicho yo, siempre cualquier precio de compra por debajo de 2 euros para largo plazo es un buen precio de compra para mantenerse en Horizon Genomics. Pero si queremos estas jugadas tenemos que afinar un poquito más la entrada. Vamos ahora con Fluidra, que está haciendo una figura de espejo con respecto aquí al canal ascendente muy chula, que es, bueno, pues ya sabéis, la teoría de las probabilidades, ¿no? Cuando nos pasamos por encima del canal, cuando salimos por parte de encima del canal, bueno, pues se activa una probabilidad de volver a él o incluso perderlo por la parte inferior, que va creciendo a medida que nos separamos de ese canal. Cuando tocó el punto máximo, fijaros que rápidamente perdió esa tendencia alcista, superando el máximo anterior, algo muy chulo, incluso con un throwback, aquí algo alucinante, porque bueno, los resultados no fueron espectaculares, pero fueron bastante mejor de lo esperado. Fijaros que se esperaban pérdidas y al final dio beneficios, un crecimiento del 3% en cuanto a los ingresos y lógicamente un 300% más de lo esperado en cuanto al beneficio neto, pero tampoco es ninguna... bueno, pues no estamos hablando de una situación estratosférica, ni muchísimo menos. Simplemente, bueno, pues una reacción violenta a esos resultados muy buenos con bastante volumen. No puede soportar estar fuera de ese canal, por lo tanto esa probabilidad, ¡pum!, nos mete de lleno, nos pasamos de frenada y ahora otra vez, bueno, pues hacemos esta vez es un pullback al canal, donde, bueno, pues hay bastante rechazo y esta vez sí hay otro pequeño pullback y ya estamos otra vez dentro del canal. Si cierra así estaríamos dentro, pero tendría que confirmarlo el lunes con otra vela alcista en la zona de los 21 euros, por ejemplo. Esto nos dejaría pues una figura espejo muy chula en cuanto al canal ascendente y bueno, mientras se confirmen, que por cierto también dentro de poco, dentro de unos días va a presentar resultados del primer trimestre del 2024, bueno, pues si se confirma que son tan buenos como los anteriores, pues estaríamos otra vez atacando a la zona del canal para meternos dentro y volver otra vez
a atacar la zona de los 21,5, que es la resistencia que se batió antes. Con lo cual hay que estar muy atentos, porque si lo consigue romper y hacer otro nuevo throwback, bueno, pues el 138.2, que son 25,25 aproximadamente, 25,25 euros, está ahí con bastante probabilidad. Así que está muy, pero que muy interesante Fluidra. Como dato negativo que dijimos en su momento, era que había perdido el mínimo anterior, tapando este gap que nos había dejado esos resultados tan estupendos. Bueno, pues el haber perdido el mínimo anterior, más que los máximos, yo siempre me preocupo de los mínimos, pues indicaba ciertas debilidades. Y bueno, pues todo indica, según lo que estamos viendo, según no hay noticias negativas, a priori, bueno, pues lo que estamos viendo es que, bueno, pues ese dato negativo fue una pasada de frenada con respecto a esta probabilidad que había de volver otra vez dentro del canal alcista. Vamos a dejarlo ahí, Todo lo vamos a resolver cuando veamos estos resultados del primer trimestre del 2024, que pueden ser muy interesantes. Pero por ahora, bueno, pues parece que todo vuelve a su cauce. Vamos a ver Faes Farma. Como digo una vez más, dentro de la bolsa no hay casualidades. ¿Por qué sube Faes Farma? Bueno, pues porque sube. Y punto. Otra de las empresas que yo siempre os decía que está muy barata. Lo que pasa es que es una empresa mediana tirando a pequeña, donde tiene un crecimiento lineal pequeño del 3%, el 2,5%, el 2%, el 3,5% anual, tampoco más, que gana bastante dinero, está en torno a los 100 millones de euros de beneficio, que va creciendo muy poquito, pues que no tiene gracia. Es una empresa que crece y crece y crece, pero no crece de forma exponencial, entonces no tiene juego. Tuvo juego en su día y bueno, pues ahora, permíteme que lo resete el gráfico, pues es una empresa que no tiene mucho juego. Entonces, claro, al no tener juego, bueno, pues tiene pues caídas muy prolongadas, luego subidas eternas, donde bueno, pues sube poquito a poco y de repente un día despierta, que es lo que ha pasado en las últimas semanas. Ha despertado. ¿Y por qué ha despertado? Pues porque le tocaba. No lo penséis mucho más, ¿vale? No le deis mil vueltas a esto, porque esto es como intentar averiguar si hay Dios. Hasta que no te muera no lo vas a averiguar. Pues aquí en la bolsa pasa lo mismo. Si lo quieres averiguar, primero te tienes que morir. Y no merece la pena. Es decir, ¿ha tocado la subida? Pues ha tocado la subida. ¿Por qué? Pues vete tú a saber. Tampoco hay ninguna notición que digas tú, es que esta empresa va a valer el doble. Sigo pensando lo mismo que cuando estábamos aquí nos lo pidió, bueno, pues una recomendación de un suscriptor, el que me preguntaba si 3,25 era un buen precio de entrada. Bueno, viendo ese pequeño aumento de capitalización para poder pagar el dividendo flexible, que estamos hablando de un aumento del 3% de las acciones, bueno, pues llegamos a una conclusión que en torno a los 3,11 euros, 3,11 euros, incluso a lo mejor un poquito por debajo, pues era un precio de entrada muy óptimo. Y fijaros, estábamos hablando de una línea de progresión de larga y media duración, que son estas dos líneas moradas, que se pierde, luego respeta, luego la va respetando por la parte inferior, la pierde sin ningún sentido, pero absolutamente sin ningún sentido, esta zona de aquí. Incluso hubo un día en el cual sin ningún motivo esta acción cerró en zona de 3,10 euros y al día siguiente abrió en la zona de los 2,97 euros, es decir, perdió 14 céntimos, 13 céntimos por acción de un día para otro sin ningún motivo. Robada de carteras absoluta, ¡fum! Y recuperó rápidamente el precio. Aquí saltaron muchísimos stop. Esto ya te da señales de que aquí, bueno, pues hay cierto interés, hay movimientos extraños que no puedo yo vislumbrar a qué se deben, y bueno, pues luego va a luchar a por un gap antiguo, que estamos hablando de septiembre del 2023, donde choca en la parte inferior, choca en la parte superior, no puede con él, volvemos otra vez a la zona de 2,91 sin ningún sentido, porque estamos hablando de una empresa que está ganando bastante dinero para el tamaño que tiene, crecimiento lineal, sin ninguna mala noticia, y de repente, pues llega un día y pum, y a subir, y a subir, y a subir. ¿Qué le está pasando al precio? Que el precio pues no está acompañando la media de 20 sesiones. Está creciendo más rápido el precio que la media de 20 sesiones. ¿Qué nos indica esto? Que ya lo he dicho muchas veces. Pues que la están inflando.
Y el volumen, fijaros cómo también ha crecido bastante en las últimas 2 semanas, lo cual quiere decir que, bueno, pues posiblemente haya empezado un ataque. Estamos viendo mínimos crecientes, máximos crecientes y, bueno, pues simplemente ahora a buscar resistencias. ¿Dónde se ha parado el precio? En la primera parada, que es la de hoy y la de ayer, se ha parado en el 50% de Fibonacci, que son los 3,47 euros. La siguiente parada estará en la zona 3,61. Posiblemente haya una parada menos probable en 3,80 y luego sería atacar los 4,05 euros. Antiguamente eran 4,10. Lo que pasa es que al ir entregando dividendos pues va bajando ese precio. Pero bueno, 4,05 euros, que me parece un precio bastante más justo para Faes Farma que los 2,97 o los 2,85, lógicamente, ¿verdad? Bueno, pues todo este movimiento que hemos visto aquí, no sé cómo explicarlo, pero no tenía absolutamente ningún sentido. Exactamente igual que estamos viendo en Solaria y en algunas que otras acciones de inflada de precios en los bancos, desplome en algunas renovables para volver a inflar otra vez el precio. Bueno, pues aquí ha pasado un poquito lo mismo. No tiene ningún sentido lo que veíamos aquí y ahora ya vemos el percal, ¿no? Alguien ha debido entrar con bastante dinero y ahora toca subir. No le deis más vueltas. Aedas Home, bueno, pues este es el panorama. Me he tirado como 10 minutos intentando corregir el gráfico y no lo he conseguido. Fijaros que al final el Fibonacci ha hecho lo que ha querido, porque luego cuando reseteo el programa hace lo que quiere. Este Fibonacci tiene que estar aquí y el máximo hay que bajarlo hasta aquí aproximadamente. A ver, que lo vea un poquito más arriba. Más o menos por ahí. Bueno, pues es una acción que entrega mucho dividendo al año. Estamos hablando, pues fijaros, el último dividendo que entregó fue 1,82 € y el anterior fue de 0,93 y estoy hablando de precios netos, ya el 19% descontado. Y estamos hablando de una acción que está ahora mismo luchando por los 18,80 €, ¿vale? Es decir, este último dividendo es un 10% en neto, un 10% de la cotización actual. Y podríamos haberla comprado ya no el mejor precio, ya me pongo aquí en el medio, a 11 € por acción. Es decir, si hubiésemos comprado a 11 € por acción, ahora mismo este dividendo pues estaría rozando el 17%. El 17%, ¿vale? Y entrega un par de ellos al año. No tiene por qué ser siempre de 1,80 €. Por ejemplo, en el 2023 entregó 0,81 y entregó 0,93. Con lo cual es una acción que entrega bastante dividendo. Es una acción que tiene unos fundamentales reguleros tirando a malo, bastante endeudada, y que en algunas ocasiones podemos pensar que el dividendo es totalmente insostenible. Pero bueno, va tirando. Fijaros que esta triangulación simétrica, este diamante que estaba formando en esta zona de aquí era bastante peculiar, era bastante evidente. Y bueno, pues esos 11 € de media, 11,5 €, 11 €, incluso podríamos haber comprado a 10,10 €. Bueno, pues todo indicaba que había terminado la corrección, porque esto es una figura bastante fiable, no tanto como un triángulo simétrico, pero al final no deja de ser dos triángulos simétricos continuados. Se ha deformado mucho por culpa de esta entrega de dividendos, antes cuando lo dibujamos era bastante más bonito. Y bueno, para analizar esta acción solo hay que ver el gráfico anterior, ¿no? Donde vemos cómo en la pandemia se paró en esta zona de los 10 €, ¿vale? Quitando un poquito las salidas de tono con las pasadas de frenada. Bueno, pues los 10 €. Sube, corrige con mucha profundidad y nos vamos otra vez a la zona de los 10 € aproximadamente y nos forma una figura que es un diamante de vuelta otra vez a una tendencia alcista. Esta figura se forma en el cambio de tendencia. No hay mejor forma ni mejor sitio para dibujar un diamante que esta zona de aquí. Y pues lo ha confirmado. Fijaros que estas dos proyecciones que nos marca el diamante, tanto en máximos de punta a punta como de máximos entre velas, que es muy interesante, bueno, pues se ha cumplido a la perfección en poquitas semanas, corrige hasta la media de 200 sesiones y ahora, pues mirar, como decíamos en el caso de Faes Farma, fijaros como el precio, bueno, pues se para aquí en el 50%, luego se para mucho en el 61,8 de Fibonacci y ahora se ha parado en el 78,6 de Fibonacci, como estamos diciendo, exactamente igual que Faes Farma, ¿vale? Movimientos que, bueno, a veces necesitan más descanso, otras veces menos descanso, que se apoye en la de 50, en la de 100,
sesiones y poquito a poco va a subir. Todo indica que quiere atacar otra vez de nuevo la zona de los 21,30 euros. Digo de nuevo porque recordar que al entregar tanto dividendo, bueno, pues toda esta zona se va modificando. Esto antiguamente se estaría cerca de los 24 euros, pero con el ajuste por dividendo pues se nos quedan 21,30. Hay que tener mucho cuidado porque esta empresa tiene unos fundamentales bastante malos tirando a maletes, ¿vale? Y un dividendo que desde mi punto de vista es bastante insostenible, donde crece la deuda. Pero todo indica a que atacará los 21,30. Me pasa lo mismo que con muchas acciones, ¿vale? Sí puedo recomendar una acción con malos fundamentales. Recomendar no, porque yo no soy nadie para recomendaros nada. Sí puedo dar una muy buena opinión de una empresa que tiene los fundamentales que tiene Edas Home a 10 euros y a 11 euros, pero no puedo decir lo mismo cuando está a 18 o a 19. ¿Vale? Todo el mundo me entiende. Lógicamente ahora está carísima. A que nadie se le ocurra comprar a 19 euros para subir a 21, porque estás corriendo un riesgo gigantesco en el cual podrías volver de nuevo otra vez a la zona de los 10-11 euros sin ningún problema, ¿vale? Y reducir a la mitad el dinero invertido aquí. Así que Aedas Home es una escuela en sí misma donde aprendemos la lección una y otra vez, ¿vale? Hay que corregir el gráfico por culpa de este dividendo tan gigantesco y simplemente ir adaptando el gráfico a nuestras necesidades. ¿Qué necesidades tengo yo de entrar a Aedas Home? No es que entregue un buen dividendo. Digo, pues entregará mejor dividendo si lo compro a 11 y a 10 euros que no a 15, a 16 y a 18. Pues esa es la lección que hay que aprender. Hay que tener una paciencia infinita, ¿vale? Si no, preguntarle a todos aquellos que compraron aquí en 19 euros en julio del 2021. Seguramente estarán muy arrepentidos. Y todos aquellos que no compraron en la época de la pandemia, finales de finales de 2020, pues también estarán muy arrepentidos. Pues vamos a aprender la lección. Vamos a comprar por debajo, por ejemplo, de los 12,50 euros. Ponemos una alarma ahí en nuestro broker y de, oye, cada vez que Aedas Home baje de 12,50, mándame un mensajito al móvil. O puedes poner varias. Y si baja de 12, me mandas otro. Y si baja de 11,50, otro. Pequeña acumulación de acciones aquí. Estamos hablando de poco dinero, 3, 4, 5.000 euros como máximo en estas zonas. Vamos acumulando acciones y ala, luego disfrutar de la vida. Pero no al revés, porque tiene unos fundamentales reguleros tirando a malos. En cambio Coca-Cola pues tiene unos buenos fundamentales. Empresa americana gordísima y también está dibujando un canal horizontal. Ya lo trajimos en su día. Bueno, pues poníamos que cualquiera compra por debajo de 51,50, 52 dólares si queremos apurar muchísimo, o quizás no queremos apurar tanto y nos queremos acercar más a los 51 dólares. Corremos el riesgo de perdernos la subida, porque fijaros aquí que en este último toque, bueno, pues se quedó en 51,60. Todos aquellos que quisieran comprar por 51 no pudieron, con lo cual no es buena idea ajustar mucho la entrada. Yo soy muy partidario de pequeñas entradas en diferentes precios para asegurar luego la subida, siempre y cuando sea una muy buena empresa con buenos fundamentales y que esté barata. En este caso lo cumple todo. Aquí sí que no es recomendable meter poco dinero. Aquí no te puedo decir, no, mete solo 3.000 euros. Hombre, si toca los 51 en un canal horizontal de larga duración, estamos hablando de prácticamente 3 años, 2 años y medio, 3 años, y pues si toca los 51 euros, pues hay que comprar. ¿Cuánto? No estoy hablando de 20.000 euros, pero hombre, si podemos hacer una entrada, por ejemplo, de 3.000 euros en 52, 3.000 euros en 51 y medio, 3.000 euros en 51. Rebota y confirma la tendencia. Otros 3.000 euros en 52. Y nos quedamos ahí entre 6.000, 9.000, 12.000 euros como mucho, tampoco más. Bueno, ¿por qué? Porque es muy buena empresa, tiene buenos fundamentales y luego, fijaros, nos está indicando pues que está el precio muy separado de la media de 20 sesiones, sobre una zona clave, canal horizontal, 50% de Fibonacci. ¿Qué podemos esperar? Lógicamente puede caer más, sí, hombre, pero la probabilidad de que suba es mucho más probable, mucho más grande que siga bajando, ¿no? Bueno, y una vez que sube, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es tener la cabeza muy fría. Yo siempre lo he dicho, tiembla más el dedo a la hora de vender con beneficios que a la hora de vender con pérdidas. Es más, si vosotros veis a cualquier inversor con cierta experiencia o con poca experiencia o con media experiencia y va perdiendo 5.000 euros, seguramente le duela menos eso que ir ganando 5.000 euros
y por no vender que pase a ganar 1.500. Eso sí que duele en el alma, a la inmensa mayoría de los inversores. Pues por aquí, entonces tenemos que tener una estrategia muy clara. Y es decir, bueno, ¿yo dónde puedo empezar a vender, a deshacer posiciones? Ten en cuenta que hemos comprado 12.000 euros en acciones. Bueno, pues o 12.000 dólares. Bueno, pues lo que podemos hacer es una estrategia muy clara. Miramos el pasado y decimos, mirad, muchas veces ha llegado a tocar la parte alta, que son 63 dólares. Ten en cuenta que también hay que tener en cuenta los dividendos. Pero la mayor parte del tiempo se ha quedado aquí, en la zona de los 62 dólares. 62 dólares, incluso un poquito más abajo, 61,75. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es claramente decir, bueno, pues estoy en una buena empresa, buenos fundamentales, tengo cierto dinero, oye, pues como toque los 62 dólares, deshago la mitad de la posición. Y esos 6.000 euros, que era la mitad de mi posición, o 6.000 dólares, se han convertido aproximadamente, he ganado desde los 51 hasta los 62, 11 dólares por acción, que prácticamente es un 20%. Es decir, me voy a llevar 1.200 euros brutos por esos 6.000. Pues estupendo, 1.200 euretes. Y luego tengo otros 6.000 dólares guardaditos, donde también voy ganando 1.200 dólares. Por si acaso suena la flauta, toca los 63 dólares y se viene abajo. Pero lo que está claro es que no me puedo quedar con esos 6.000 dólares, no me los puedo quedar en el bolsillo en forma de acciones si luego se vuelve a desplomar, porque este desplome, fijaros que forma abovedada, esto significa que lo más probable es que toque la zona de los 63, 62 y medio, que es donde ha estado ahora, y luego se desplome con el paso de los trimestres, no mañana, sino que empiece a hacer así y al final se acabe desplomando, pues a lo mejor para noviembre, octubre del 2024, quién sabe. Bueno, pues esos 6.000 euros, si toca los 63 y veo que hay un alto rechazo en esa zona, pues salgo con todo, me llevo, en vez de 1.200, me voy a llevar 1.400 euros, o dólares en este caso, y bueno, pues al final he ganado 1.500 dólares por 12.000, que está muy bien, está bastante bien. En torno al 20% hay que descontar gastos, impuestos y demás chorradas que ya lo sabéis. Y bueno, pues oye, es una muy buena inversión, una estrategia bastante asegurada, con unos fundamentales muy buenos, que pocas sorpresas negativas te puedes llevar. Y oye, pues también sirve como escuela de aprendizaje para una inversión a medio plazo. La verdad que está muy interesante. Otra de las acciones que están muy interesantes es Tesla, que no sé por qué me ha borrado la divergencia alcista que teníamos aquí marcada desde hace algún tiempo, que me ha llamado mucho la atención. No entiendo este programa. Y ahora me va a tocar resetear el programa porque no me la deja dibujar. ¿Veis? Esto es lo que pasa por ir cambiando de indicadores, que luego me los quita todos. Vamos con el Mac. Aquí lo tenemos y dibujamos de nuevo, bueno, pues esta línea de tendencia, que es una divergencia alcista. Ahí la tenemos. Bueno, estuvo a punto, fijaros que os decía, cuando estábamos en este punto de aquí, dice, está formando ya una divergencia alcista con estos dos. Lo que pasa que es una divergencia de 2 puntos. No vale, es muy poco fiable. Como mínimo tienen que ser 3 puntos. 3 puntitos de divergencia. Ahora, después de presentar resultados que han sido bastante decepcionantes, incluso por debajo de lo esperado, con una reacción que desde mi punto de vista me parece exagerada, pero bueno, todo hay que decirlo, es una empresa muy grande, que gana muchísimo dinero, que está muy bien gestionada, pero que está con un PER muy elevado. Estamos hablando de un PER 40 y muchos 50. Por ahí, no lo he mirado últimamente. Pero una vez que ha marcado ese puntito, fijaros que se ha quedado por encima de este de aquí, ¿vale? Por los pelos. No anula la divergencia alcista, le faltó un pelito, un poquito más abajo la vela o un poquito más de tiempo aquí, otras 2 velas aquí en esta zona, y nos hubiese anulado la divergencia alcista. Y la reacción violenta que ha tenido en 3 días, 4 días a lo sumo, ha sido estupenda y maravillosa. Perfecto. Hoy está abierto, acaba de abrir ahora el mercado a las 3:30, y fijaros cómo ha vuelto otra vez a la línea verde. Esperemos que sea la definitiva y vaya a atacar zonas más lógicas. Estamos hablando de 225 dólares, 250 dólares, incluso, bueno, pues podríamos soñar ya con 275 y 300 dólares, que serían precios más normalitos para Tesla, ¿vale? Estamos hablando de una empresa que está en un sector muy competitivo. MG le está haciendo muchísima sombra, está perdiendo ventas y aún encima tiene que bajar el precio de sus productos. Bueno, pues ya sabéis toda la historia que tiene Tesla. Tesla no solo es un coche eléctrico, lógicamente, ¿no? Tiene mucho más, pero claro,
necesita desarrollar mucha inversión, necesita dar mucho gasto y luego tiene eso que vendérselo al público y eso no es nada fácil, nada fácil. Llegará en su momento y bueno, pues podrá dar su beneficio o no. Ya veremos qué es lo que sucede con toda la tecnología robótica y demás y todos estos inventos que tienen todo este tipo de empresas. Yo siempre pongo, cuando me preguntan por este tipo de empresas, siempre digo lo mismo. Sobre todo a gente joven. Yo tengo varios amigos bastante jóvenes que me preguntan personalmente por estas cosillas y yo siempre le digo lo mismo. Tú eres demasiado joven, pero imagínate si hubieses invertido en Alcatel. Algunos me preguntan qué es eso de Alcatel. Digo, bueno, pues una de las primeras empresas que desarrollaba los móviles. Y era una muy buena inversión, pero te comen con patatas. El primero que desarrolla una tecnología normalmente suele desaparecer, porque es el que más gasta en inversión, el que más gasta en invertir para esa tecnología, luego es el que menos beneficios se la va a llevar, porque los que están detrás copiándote gastan bastante menos, lo embellecen más, tienen mejores ideas y con menos capital. Luego sacan bastante más beneficio y rendimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas empresas que inventan muchas cosas, pero que luego, si no le sacan un rendimiento lógico, es muy difícil que salgan a flote, ¿vale? No es el caso de Tesla, ¿eh? No estoy hablando que sea el caso de Tesla, pero me parece curioso que, bueno, pues aquellos que tenéis cierta edad, acordaros de Alcatel, por ejemplo, que es un muy buen ejemplo para acordarse de estas cosillas. Vuelvo a decir lo mismo, muy bien gestionada, muy buena empresa, que ha decepcionado, lleva unos cuantos trimestres decepcionando, que ha tocado ya, posiblemente haya tocado fondo en esta zona de aquí y que posiblemente vaya a tocar una parte un poquito más alta. Pero para eso tiene que superar este mínimo, este máximo de aquí, 207, 206 dólares por acción, que está ahora mismo cerca de la media de 200 sesiones, porque si no, todavía estaríamos en una tendencia bajista. ¿Vale? Para cambiar todo esto que estamos diciendo y ir a buscar 225, 250 dólares, primero tiene que realizar un toque aquí a esta zona, dejar un mínimo superior al anterior y luego atacar esta zona de 207 dólares y superarlas dejando un máximo por encima. Y eso nos indicaría que estamos en otra fase alcista para Tesla. ¿Hasta dónde podría llegar? Vete tú a saber. Simplemente tenemos que mirar el gráfico de larga duración y ver qué es lo que ha sucedido, donde esta empresa, oye, pues ha tenido unos movimientos alcistas y bajistas muy interesantes. Lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Da igual si está en movimiento alcista o movimiento bajista. Si identificamos un canal, comprar en la parte inferior, vender en la parte superior. Porque aunque parezca mentira, en este canal bajista, de aquí a aquí había un 70% de beneficio. Y de aquí a aquí había un 80% de beneficio. Pero es que de aquí a aquí había un 100% de beneficio en este canal bajista. Es decir, si sabemos tradear y si sabemos entender la situación de Tesla, podemos sacar mucho, pero que mucho dinero. Fijaros aquí, cuando realizó este mínimo en la zona de los 140 dólares, en 4 días estábamos en casi 200 dólares, 197 dólares. Son casi 60 dólares comprando a 140. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar el momento adecuado. Pero bueno, viendo la separación con la media de 200 sesiones, totalmente insostenible. Tendría que rebotar por lo menos un rebote de gato muerto, que es muy muy interesante. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con esta estructura. Si se cumple lo que hemos dicho ahora, que no se tiene por qué cumplir, simplemente tiene que hacer eso para cambiar de tendencia y buscar pues una nueva onda alcista. Va a ser difícil, pero si se cumple, dejando un mínimo superior al anterior y un máximo por encima de 206,5, 207 dólares, bueno, pues entonces tiene muchas posibilidades de ir a buscar esta zona de 225 en adelante. Pero por ahora no hay nada escrito. IAG, bueno, pues al final ha tenido su movimiento alcista, ha superado el máximo anterior. Acordaos que el más cercano estaba en 2,07 y, bueno, pues en un momento puntual con una mecha que lo dejaba en 2,10, pues lo ha superado. Hoy dejaba una mecha en 2,11, lo cual es muy muy interesante, muy muy interesante, con esta relajación a una zona intermedia entre la media de 50 y de 100. Y bueno, pues seguimos con la tendencia alcista, a esperar resultados. Todo se confirmará en esos resultados si somos capaces de mantenerlos o incluso mejorar los 2 trimestres anteriores, que será una muy buena señal. No me gusta un poco por dar un detalle negativo, ¿vale? Porque no todo va a ser positivo en todas las acciones.
apertura, ¿verdad? Se están poniendo las 4 medias en una separación homogénea y están poco paralelas, se están abriendo en abanico. Y eso no es bueno. Fijaros aquí cómo se abrieron en abanico, corrección profunda. Volvemos otra vez a la senda alcista y se vuelve a abrir en abanico. Bueno, me gustaría ver más pues una tendencia como el Grupo San José, donde por las 4 medias mantiene una separación homogénea y paralela alcista, donde, bueno, pues ya sabéis, objetivos que ya lo he repetido 1.000.000 de veces, 2,16 €, hay una buena lucha, en 2,30 € va a ser una guerra terrible, ojalá me equivoque, pero ahí va a haber patadas y puñetazos a más no poder, porque es una zona donde se cumplen dos Fibonaccis de dos figuras diferentes, que ya lo explican en varios vídeos, y va a ser una zona, desde mi punto de vista, bastante dura de pelear. Si se mantienen estos fundamentales que estamos viendo hasta ahora, 2,50 € me parece un precio pues bastante barato para IAG, pero ya nos estamos metiendo en zonas normales de precio, ¿vale? Ahora está bastante barata. Si mantiene estos fundamentales, ojo al dato, si mantiene los fundamentales. Y 2,50, bueno, pues ya empezamos a entrar en un rango de precios más normalitos, donde ya, bueno, pues para empezar a subir a partir de ahí ya tendríamos que tener pues un crecimiento lineal, vuelta al dividendo, por poco que sea, siempre animando al inversor con el dividendo, y que se confirmen esas noticias donde se espera en 2024 que va a crecer en torno a un 25% los vuelos en toda Europa. A nivel planetario también, en teoría. Pero bueno, en toda Europa posiblemente crezca un 25%. Así que si se confirma esa noticia, IAG sacará muy buena partida de ese dato. Toca esperar, como en todas, simplemente hay que tener paciencia. Fijaros lo que pasaba en Faes Pharma, ¿no? De repente un día, ¡pum!, a volar. Porque sí, pues el que tuvo paciencia es el que más gana. Y al final, pues también Farmamar. Otra vez vuelta a las andadas. Venga, vamos a subir ahora de forma lineal, sin esperar a la media de 20 sesiones. Bueno, pues otra vez volvemos a lo mismo, para que luego digan, ¿no? Se dispara el volumen y a subir. ¿Qué noticias nos esperaba este oír de Farmamar? Bueno, pues que ahora se van a gastar 5 millones de euros en comprar en aproximadamente 184.000 acciones como máximo, para quitar aproximadamente el 1% del capital social de la empresa. No van a utilizar estas acciones para pagar a empleados o pagar ciertas cosillas o premiar a alguien. No, la van a sacar de circulación, como máximo el 1%. Bueno, a ojo de buen cubero, si a alguno os gusta un poquito las matemáticas, esto es muy sencillo. Tú coges 5 millones de euros y le divides entre 30 euros que estuvo la acción, ¿vale? Lo voy a hacer en directo, venga. Toma, 5 millones, a ver que no me equivoque, dividido entre 30, eso salen aproximadamente 166.666,7 acciones a comprar. Lógicamente, si tú te gastas 5 millones de euros en comprar 160.000 acciones a 30 euros, el precio va a ser muy difícil que se mantenga congelado a 30 euros, ¿no? Pero si pudiésemos conseguir esas 160.000 acciones a 30 euros, ¿vale? Eso no llega al 1% del capital social. Porque el 1% del capital social es 184.000 acciones. Esto es el 1% aproximadamente del capital social de la empresa, ¿vale? Esto sería, si nosotros gastamos 5 millones a 30 euros, aproximadamente se quedará en el 0,9%. Con lo cual, no es ninguna pasa. Está muy bien, la noticia está muy bien y me alegro mucho por los inversores de Farmamar, yo incluido, pero tampoco nos vamos a quitar de encima una cantidad ingente de acciones. Estamos hablando que no llegará al 1% del capital social. Es poco. Estamos hablando de una empresa, también es cierto, que solo tiene 18,36 millones de acciones en circulación, en total. Muchas acciones pertenecen lógicamente a la directiva, no están en circulación, o en teoría no deben estar en circulación. Si nos quitamos 184.000 o 166.000 acciones, que no creo que lleguen ni siquiera a 150.000 acciones, andarán por ahí, en torno a 150.000 acciones, pues lógicamente nos vamos a quitar tan solo el 0,85% del capital social de encima. ¿Esto es una noticia tan tremenda como para que se produzca esto de aquí? Pues claro que no. Absolutamente no. Esto no tiene nada que ver con ese oír, que está muy bien, por cierto, que está muy bien. Esto pues son movimientos que se producen, pues como en Faes Pharma. ¿Por qué tienen que producirse?
y punto, no hay que darle más vuelta. Yo ya le he dejado de dar vuelta a estas situaciones, ¿no? Donde veíamos que las velas pues no tocaban la media de 20 sesiones ni por abajo, ni tampoco por arriba, y de repente se hundía la cotización. Bueno, pues ahora toca otro impulso alcista que vete tú a saber dónde nos va a dejar, y luego pues tocará otro impulso bajista. No lo sé, puede ser, ese es un futuro posible. Lo que está claro es que cada día que pasa estamos más cerca de muy buenas noticias. La más probable es que sea China. Lo más probable es que sea China. Y ya se habla por ahí, bueno, pues que nuestro socio en China pues ha subido bastante en los últimos días en la capitalización. Hay bastante recompra de acciones por parte de algunos directivos, lo cual es muy interesante. En algunos informes ponen que está muy cercano la aprobación definitiva de Zepzelca en China, algo que lógicamente afecta a la capitalización de nuestro socio Luye allí en China. Bueno, pues hay noticias, hay ciertos rumores y esto, bueno, pues podría ser un cierto indicador. O lo más lógico es que esto sea pues otra subida fantasma como esta de aquí, sin ningún motivo aparente, y que luego volvamos otra vez a las andanadas. Todo puede ser en bolsa, así que simplemente toca esperar. Lo que está claro es que esta empresa se mueve por noticias. Mientras no haya noticias, estaremos en esta zona de aquí, incluso un poquito más abajo. No pasa nada, cualquier precio de compra de esta acción por esta zona de aquí son precios espectaculares para dentro de 2-3 años. Espectaculares. Espectaculares. Pero para eso tiene que cumplirse las noticias. Zepzelca tiene unas probabilidades muy elevadas de salir como un medicamento bueno, de ser aprobado primero en China, luego en Estados Unidos y luego en Europa. Pero son probabilidades, ¿vale? No son certezas. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Son probabilidades. ¿Que son unas probabilidades muy elevadas? Sí, pero son probabilidades. ¿Que Aplidin también era muy buen antiviral? Pues eso decían. Y luego nada. ¿Que el estudio de Aplidin para el COVID iba muy bien? Sí. ¿Que el presidente nos decía que había muchos pacientes y que estaban reclutando muy bien? Sí. ¿Que luego resultó que no? Sí. ¿Que luego pidió ayuda a, por favor, a los pacientes en Sudamérica a ver si podían ponerse este medicamento, a ver si se apuntaban porque tenían problemillas, que íbamos por encima de la mitad del reclutamiento y luego era mentira, íbamos por debajo de la mitad? También es cierto, ¿vale? ¿Que luego el medicamento para el ojo seco pues al final salió un poquito rana? También, el estudio salió rana. ¿Que puede ser que salga luego bien? Sí. Pero veis, estamos hablando siempre de probabilidades. Y entonces nos están vendiendo la moto cada 2x3. Entonces hay que tener en cuenta que lo de Zepzelca siempre puede salir mal, ¿vale? ¿Que la probabilidad es baja? Sí, muy baja. Pero que a veces hay que tener cuidado con estas cosillas. Entonces, cuando digo que Farmamar está hiper barata a estos precios, lo está en función del futuro de Zepzelca. Si todo lo que nos cuentan de Zepzelca es cierto, y todos los datos que podemos saber hasta ahora de Zepzelca son ciertos, bueno, pues está hiper barata. Si en el 2025 tenemos aprobación en Estados Unidos, previa aprobación en China, está muy barata, está hiper barata. Y como tengamos aprobado en Europa, es que está regaladísima. Regaladísima. Pero para eso hay que esperar. Y todavía queda muchísimo. Estamos hablando del 2026. Pero los meses pasan. Ya estamos en mayo del 2024. Ya deberíamos empezar a saber algo de China. Probablemente antes de julio deberíamos saber algo de China. Pero yo no sé nada. Ojalá yo lo supiera cuando va a salir las noticias de China. Pero lo que sí es cierto es que estos precios son un regalo para Farmamar, como salga bien lo de Zepzelca. Sigo repitiendo mi precio objetivo, que está comprendido entre 200 y 225 euros por acción. Y todo esto viene referenciado a el comportamiento que ha tenido Zepzelca en algunos mercados. El beneficio más o menos que intuyo que se puede sacar por medicamento. Pero también tener en cuenta que no son precios donde se van a mantener en el tiempo. Es decir, Farmamar puede valer 225 si sale bien Zepzelca. Sí, serían precios lógicos. Pero Zepzelca perderemos algún día la patente. Y entonces, si no tenemos otro medicamento que lo sustituya a punto de ser aprobado, como pasó con Zepzelca con respecto a Yondelis, entonces el precio se desplomará de nuevo. ¿Vale? No que nadie piense que esta acción se puede ir, por ejemplo, a los 1.000 euros por acción o 800 euros por acción, como he oído por ahí.
es totalmente improbable, porque eso significa que Zepzelca te sale maravillosamente bien, que tienes muchísimo más beneficio de lo que te puedas imaginar con Zepzelca, y encima te salga bien otro medicamento, y cuando se acabe Zepzelca tengas otro más en la cartera a punto de ser aprobado y otro más en estudio, y bueno, eso puede suceder, pero dentro de muchos años. Lo más normal es que vayamos a atacar si sale bien Zepzelca, ¿eh? No estoy diciendo que sea mañana. Si todo lo que digo hasta 2026 se puede cumplir e incluso mejor de lo esperado, 225 euros por acción me parece un precio más que justo para Farmamar. ¿Que pueda subir a, por ejemplo, a 275 euros puntualmente? Sí, como ha pasado en el pasado, ¿eh? O sea, vamos a rastrear el gráfico para que todo el mundo me entienda, que nadie me sobreentienda. Es decir, ¿cuánto valía CCK? ¿Cuánto valía Farmamar aquí? Bueno, pues puntualmente llegó hasta los 130, 130 y tantos euros. Pero no estuvo aquí años. Estuvo puntualmente un par de días. Volvió a atacarlos y estuvo un día, sí, apenas una hora. Y luego ya no volvió a tocar ese precio. ¿Vale? Yo estoy hablando de estabilizar el precio entre los 175 y 225. Que puntualmente un día, 3 días, 5 días pueda atacar los 275 dólares o los 300 euros, perdón, o los 300 euros, me parece estupendo, pero no lo vale. No lo vale. Teniendo en cuenta la previsión de beneficios por Zepzelca, en el mejor de los escenarios, aprobación en China, aprobación en Estados Unidos y aprobación en Europa. Que nadie piense que esta acción puede subir hasta 800 o 1000 euros por acción. Estaríamos hablando de una empresa que generaría, por ejemplo, 5 veces más de lo que tienen estimado para Zepzelca. Yo lo veo totalmente improbable. 175 hasta 225 euros lo veo bastante probable. Bastante probable. Pero tiene que darse todos los escenarios buenos para Zepzelca. Aprobación en China, aprobación en Europa, aprobación en en China, Estados Unidos y Europa. Y además que todos esos usos en combinación con otros medicamentos también salgan muy bien, que parece ser que tienen muy buenos datos. Bueno, pues todos esos usos secundarios, primera línea, segunda línea y demás, incluso otros tipos de tumores, pues oye, si salen positivos poco a poco vamos subiendo, pues estupendo la muerte. Pero 800 euros y 1000 euros por acción yo lo veo extremadamente improbable. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Este fin de semana traeré algunas acciones que me quedan pendientes de algunos miembros del canal. Así que estaros atentos que intentaré subir mañana sábado un vídeo solo para miembros del canal. Un saludo a todos y pasad buena tarde. Chao.